Muy bien, perfecto. Un poquito de estrés así para ambientar el tema del que queremos hablar. Precisamente, muchas de las llamadas y las intervenciones que nosotros hacemos en el teléfono de la esperanza tienen que ver con el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad están relacionados con muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, muchísimas. Pero hay un factor determinante para los altos niveles de estrés y ansiedad que hay actualmente en la sociedad. Y ese factor determinante es nuestra forma de interpretar cómo vivimos, la manera en que nos relacionamos o cómo entendemos nosotros que hemos de relacionarnos con las otras personas y la manera de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, nosotros somos un factor muy importante en la cantidad de estrés y ansiedad que tengamos, pero también en la cantidad de bienestar emocional que tenemos. Como muchas de las personas que nos llaman, esto es cerca del 30% de las personas que llaman al teléfono de la esperanza, nos dicen que están pasando situaciones y efectivamente están pasando una situación importante o crisis importantes de estrés y ansiedad, hemos buscado, rascado, escarbado, a ver con qué se relaciona buena parte del estrés y la ansiedad que tenemos las personas. Y buena parte del estrés y la ansiedad se relaciona con algo que se llama resentimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Más o menos. Resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? ¿Les suena de algo? Lo tengo ahí en una diapositiva chulísima, ¿no? Cuando la podamos poner, entonces la muestro. Ah, por supuesto, ¿ves? Lo saco, lo cierro, para que no se estropee. Ahora sí, ya estamos en situación. Muchísimas gracias. Bueno, el que sabe, sabe, y el Señor sabe de estas cosas, así que muy bien, estamos en buenas manos. Vamos a continuar entonces. Las personas que quieran llamar alguna vez al teléfono de la esperanza para informarse cuando quieran ser voluntarios o cuando quieran mejorar su situación emocional o cuando necesiten ayuda, pues ese es nuestro número en la provincia de Alicante. Entonces, la conferencia se llama Perdonar para ser libres y el título está muy intencionado, porque además lo modifiqué para venir aquí. En último momento me di cuenta de algo. El título era Perdonar nos hace libres, pero no es eso lo que nos hace libres. Quienes nos hacemos libres somos nosotros mismos cuando perdonamos y nos liberamos del resentimiento. Por eso decía, el factor más importante en los niveles de estrés y ansiedad que a veces tenemos, pues somos nosotros mismos. Entonces, les propongo que en este momento piensen en una cosa, hagan memoria, hagan un poquito de memoria y pensemos cuántas personas nos han hecho daño a lo largo de nuestra vida. Pensemos en personas concretas y aquellas que podamos decir, esta persona me generó sufrimiento, me hizo daño, me fastidió, esta persona me maltrató, esta persona, tengo cuentas pendientes con esta persona. ¿Y cuántas serían? 3, 4, 100. ¿Ya lo han pensado? Esta persona, en Colombia decimos, la tengo entre ceja y ceja, ¿no? Aquí, la tengo aquí entre ceja y ceja. Aquí también. En Colombia ni siquiera hacen falta las palabras, ¿no? En Colombia decimos así. Ya se sabe, no tengo que decir te llevo entre ceja y ceja, con el solo gesto ya sabemos lo que hay. Entonces, ahora imaginemos otra cosa. Imaginemos, se aproximan las Navidades y los Reyes, ya están cerquita, hay que ir ahorrando para las Navidades y los Reyes. Y supongamos que en Reyes nos regalan una mochila muy pero muy bonita. Una mochila o un bolso
una maleta así, como tiene el caballero, una maleta así, una cosa para llevar cosas muy importantes. Esta maleta, esta mochila, este bolso es solo para llevar cosas muy importantes. Imaginen ustedes que es la maleta, la mochila, el bolso más bonito del mundo que nos han regalado. Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, etc. Y nosotros esa maleta la llenamos de algo que para nosotros es muy importante. Por ejemplo, piedras, la llenamos de piedras y nos la echamos al hombro. Y vamos caminando toda nuestra vida con una maleta preciosa, llena de piedras, llena de rocas. ¿Qué es eso? Pues la mochila es como nuestra propia vida y nosotros la llenamos de cosas pesadas que hacen que nuestro camino, que hacen que nuestro andar, que hacen que nuestro trayecto sea pesado, doloroso, cansino, molesto, incómodo. Eso es lo que hacemos cuando acumulamos en nuestra vida resentimiento. Cogemos algo precioso como son nuestras emociones y las ensuciamos, las embarramos con el resentimiento. El resentimiento, para dar una definición así más o menos, vamos, muévete, el resentimiento, para entender de qué hablamos cuando decimos resentimiento, pues bueno, tiene su origen en el latín, la palabra resentimiento tiene su origen en el latín y se suman 3 vocablos. No los voy a pronunciar porque no he estudiado latín y posiblemente lo haga fatal, pero sí voy a decir que esos 3 vocablos son los siguientes. 1, un prefijo que es el prefijo re, que es sinónimo de repetición, volver a hacer algo, reiterar en algo. Un verbo que es sentiré, que es el equivalente a sentir. Digo que no lo iba, dije que no lo iba a pronunciar y lo pronuncié. Volver a sentir. Resentir es volver a sentir. Pero volver a sentir con un sufijo que es miento y que puede traducirse como medio, pero no como medio de mitad, sino como medio de canal, recurso, estrategia. En síntesis, el resentimiento es una estrategia, un método para volver a sentir una determinada emoción o un determinado sentimiento. Es nuestra estrategia, nuestro mecanismo para volver a sentir lo que ya sentimos alguna vez, pero normalmente cuando hablamos de resentimiento no hablamos salud, no hablamos de cosas buenas, agradables. Normalmente no, qué gusto me siento resintiendo, ¿no? Este amor que tengo, cuánto resiento el amor, no. Resentimos, nos revolvemos, nos revolcamos, nos amargamos con el dolor, con el sufrimiento, con la rabia, con la culpa. Es como haber ingerido veneno, un veneno que poco a poco pues va inundando, va llenando toda nuestra vida y con el cual nos vamos amargando, vamos deteriorando ese regalo precioso que son nuestras emociones, las vamos contaminando y vamos transformando todas nuestras emociones en cosas negativas, desagradables. No tenemos el placer normalmente de resentir emociones o sentimientos positivos. Básicamente nos empalagamos, nos engolosinamos con el odio, con la rabia, con la culpa, con la vergüenza, etc. Volver a sentir, y como ilustra la imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, pues como ilustra la imagen, vivimos constantemente. ¿Cuál sería la palabra que mejor designaría? ¿Cómo vive esta persona? Atormentada. ¿Qué es lo que tiene sobre su cabeza? Una tormenta. Vivimos atormentados con el resentimiento. ¿Y para qué hacemos eso? Pudiendo hacer otras cosas, ¿para qué hacemos eso? Bueno, tiene su explicación. Tenemos la capacidad para sentir, la capacidad natural. Es normal que sintamos, por ejemplo, rabia. Es normal que sintamos, por ejemplo, no, esto ya no es normal, que sintamos vergüenza. La vergüenza es un sentimiento aprendido. Hemos aprendido a sentir vergüenza, lo hemos aprendido con las otras personas, que hay una cosa desagradable aquí dentro que pasa
Cuando yo considero que tengo culpa en algo que ha pasado, siento algo que se llama vergüenza. Eso lo he aprendido en la relación con las otras personas. Y entonces la rabia deriva en algo que se llama vergüenza, y esa culpa proviene de un pensamiento que se llama culpa. La culpa no existe como sentimiento, existe una idea de que yo he sido culpable o que alguien ha sido culpable de algo, y entonces se derivan unos sentimientos negativos de ese pensamiento. Con lo cual, la culpa es sencillamente pues una idea que hay aquí en nuestra cabeza. ¿De dónde ha venido? Pues bueno, de muchas partes. El resentimiento, entonces, como decíamos, es la repetición de un sentimiento negativo. El hombre anterior estaba atormentado, este tendrá migraña, dolor de cabeza, por estar almacenando en su cabeza el resentimiento, la idea de que es importante, por alguna razón, volver a sentir lo que ya ha sentido muchas otras veces. ¿Por qué hacemos esto los seres humanos? Si podemos volver a sentir placer, y se supone que una de las tendencias naturales del ser humano es la búsqueda de placer y la evitación del dolor, ¿por qué nos revolcamos, nos revolvemos, nos quedamos atascados en el resentimiento? Bien, vamos a intentar explicarlo desde la psicología cognitiva. La psicología cognitiva intenta explicar muchos aspectos de la persona a partir de la manera como pensamos. Pensamos de cierta manera, y entonces de allí, de estas formas de pensar, se derivan muchos comportamientos y muchos sentimientos de las personas. No lo explica todo, pero explica muchas cosas. Y la psicología cognitiva nos ha dicho, y lo habrán visto ustedes a lo mejor en algún documental de Discovery, de Punset, cuando Punset sale hablando así, nos explica cosas de estas, pues nuestro cerebro tiene unas estrategias para ahorrar tiempo y espacio. Nuestro cerebro está muy ocupado haciendo muchas cosas al mismo tiempo y necesita espacio para poder hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que hace nuestro cerebro, por ejemplo, para ahorrar tiempo y para ahorrar energía, esto se llama economía cognitiva, es generalizar. ¿Qué hacemos cuando generalizamos? Amontonamos todo lo que se parece, todo lo que tiene algo en común, lo almacenamos en un solo paquete, con una sola etiqueta. Decimos, esto es esto, aunque tenga diferencias, y eso nos lleva a meter la pata en ciertas ocasiones, a equivocarnos, porque a veces amontonamos cosas que se parecen, pero que no son iguales, no son similares, y a veces nosotros creemos que se parecen, pero en el fondo de verdad no se parecen. Esas equivocaciones que comete nuestro cerebro cuando etiqueta de la misma manera cosas que se parecen pero que son diferentes, se llaman sesgos cognitivos. Es decir, que nuestro cerebro no es imparcial, nuestro cerebro parcializa la información para ustedes, la parcializa. Es decir, nuestro cerebro no es objetivo, nuestro cerebro se equivoca. Y entonces, una de las grandes equivocaciones que comete nuestro cerebro es el sesgo cognitivo de la justicia. Es cuando ustedes protestan. Dicen, no, pero si hay cosas justas en la vida, etc. Sesgo cognitivo. ¿Por qué es un sesgo cognitivo? Porque el concepto de justicia es un concepto puramente humano, nuestro. Pero ¿cuántos somos nosotros? Ahora somos un poquito más de 7.000 millones. Y habrá 7.000 millones de conceptos, de ideas personales, de lo que es exactamente justo. Cuando nuestro cerebro nos dice que hay algo que se llama justicia, nosotros vamos caminando por la cuerda floja. Tenemos que ir haciendo montones de equilibrios para poder mantenernos en algo que sea objetivo, y coherente con nuestra idea de justicia. ¿Ustedes han notado alguna vez en los demás que dicen una cosa y luego hacen otra? ¿Sí? ¿Alguno ha visto a otra persona decir una cosa y luego hacer otra? Y se han dado cuenta que los otros
les ver a ustedes decir una cosa y hacer otra? Entonces, las personas por naturaleza somos incoherentes porque eso es lo que hacemos, decimos unas cosas y hacemos otras. Es difícil ser totalmente coherente, es muy complicado para nosotros mantener la coherencia. Más o menos, como nos ilustra en la diapositiva, vamos haciendo equilibrio y tratamos de mantenernos ahí, pero con frecuencia nos vamos a tierra, porque fallamos en nuestros propios valores, fallamos en nuestros propios criterios, fallamos a veces en nuestras propias ideas. Y gracias a lo que sea, por ejemplo, gracias a Dios, también cambiamos y nuestras ideas maduran, mejoran, se moldean, etcétera, a lo largo del tiempo. Afortunadamente cambiamos. Por eso, pues nosotros consideramos que esta información puede ayudarnos a cambiar, aunque sea un poquito, la idea que tenemos sobre el perdón y hacerla más útil en las relaciones con las otras personas. Como esa concepción de justicia es muy personal, es de cada uno de nosotros, pues tenemos que estar haciendo equilibrios con nosotros mismos y ni ya se diga equilibrios en las relaciones con las otras personas. Porque si se dan cuenta, incluso cuando ven el telediario, las personas que se supone que tienen unas mismas ideas, a veces no están de acuerdo entre ellas. Porque al comienzo, a través del sesgo cognitivo, pensamos o creemos que pensamos igual sobre algo, pero cuando vamos a ver al detalle, no pensamos exactamente igual sobre ese algo. Así que sobre la justicia viene a ser lo mismo. Pero en psicología cognitiva, pues hemos pulido un poco el asunto para que podamos hacer algo al respecto, porque si no nos quedamos, bueno, somos incoherentes, los otros también son incoherentes, y ya está. ¿Y qué pasa con el perdón? Que era de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Hace cuánto que no hablo del perdón? Llevo 10 minutos sin hablar del perdón, porque esto nos llevará allí. Algunos se estarán preguntando, ¿pero esto no era sobre el perdón? Sí, sí, estamos en ello. Ya voy, ya llego. ¿Eso está claro? ¿Sí? Vamos haciendo equilibrio con esa idea. Hay muchísimos ejemplos, pero el que más nos sirve para esta conferencia del perdón y para el taller que vamos a hacer a partir del 18 de octubre en el Centro Social Altavis a las 7 de la tarde, por si se me olvida decirlo más adelante. Esta es una herramienta fundamental, porque si hay un factor que influye en el resentimiento, es nuestra idea de la justicia, porque con frecuencia nos encontramos con que nosotros creemos que los demás, que la vida, que alguien que está allá arriba está siendo injusto con nosotros y que alguien tiene que pagar esa factura. Es una factura que está pendiente y entonces yo me rompo los cuernos pensando, esperando, deseando, queriendo e incluso exigiendo que alguien me compense por esto, por aquello, por lo otro, y esa compensación con frecuencia no llega. Porque a lo mejor, pues bueno, buena parte de eso me lo he cocinado yo solito, generando una idea sobre la justicia que no se corresponde con la realidad. Intenten imaginar una cosa ahora. Ya imaginaron lo de la mochila y tal, bueno. Recuerden eso, imagínense que van toda su vida cargando con una mochila llena de piedras porque sí, porque no tienen nada mejor que hacer. A lo mejor hay algo mejor que hacer que ir por la vida con una mochila llena de piedras. Vamos a ver, les pongo este otro ejemplo. ¿Podrían cerrar los ojos? Mientras mis compañeros les saquean el bolso. ¿Podemos cerrar los ojos un momento? Por esta zona y sobre todo si vamos yendo hacia abajo me parece, no lo sé exactamente, pero me parece que hay buenos limones. Imaginen un limón grande, maduro, jugoso. Imaginen ese limón cómo huele de delicioso. El limón huele muy rico. Huelan ese limón. Ahora pártanlo por la mitad y chupen ese limón. Chupen ese limón. Eso es. Estoy viendo las caras que están poniendo. Ya pueden abrir los ojos.
Bien, vivir con el resentimiento, vivir resentidos por nuestra equivocada idea de justicia, es como querer ser feliz por la vida yendo chupando limones. No puedo ir por la vida chupando limones y al mismo tiempo ser feliz. El resentimiento, ¿saben lo que es falaz, no? Falaz es equivocado, mentiroso, etc. El resentimiento es la búsqueda falaz, equivocada, mentirosa de la justicia o de la restitución del equilibrio. Cuando yo pienso, cuando estoy en una relación con otra persona, con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, etc., yo intento buscar un cierto equilibrio en la relación, pero ese equilibrio está dentro de mi concepto de lo que es justo. Es decir, es un equilibrio que normalmente es ventajoso ¿para quién? Es el equilibrio que es ventajoso para mí. Normalmente intento mantener ese equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, espero, exijo, deseo que ese equilibrio vuelva a la normalidad. La búsqueda de justicia entonces no es más que una búsqueda de un equilibrio perdido en una relación. Y ese equilibrio roto en esa relación puede ser conmigo mismo cuando yo considero que he metido la pata y entonces construyo culpa en mi cabeza. Cuando yo considero que me he equivocado, que he hecho el ridículo y construyo esa idea de vergüenza, cuando yo considero que me han hecho daño, que me han faltado al respeto, que se han aprovechado de mí y construyo en mi cabeza odio, rabia, resentimiento, dolor, sufrimiento. Entonces, pues aunque los limones estén buenos en la ensalada o en la limonada, chupar limones no es la mejor manera de vivir felices. ¿Sí? ¿Alguien sí? ¿Alguien? A nosotros nos gusta mucho. ¿Les gusta chupar limones? Bueno, me buscaré otro ejemplo. La próxima pondré otro ejemplo de intentar comerse un coco sin quitarle la cáscara. ¿Bien? Ese ejemplo a lo mejor te quita. Bien. Resulta que nuestro concepto de justicia está construido. Recuerden que estamos hablando desde la psicología cognitiva, es decir, desde cómo pensamos nosotros. Nuestra idea de justicia está construida con base en lo que nosotros esperamos. A eso le llamamos expectativas, con base en lo que esperamos de la vida, de las otras personas, etc. Construimos una serie de expectativas, de esperanzas, de deseos. Y cuando esas expectativas no se cumplen, porque nadie tiene la obligación de satisfacer por nosotros o para nosotros esas expectativas, viene otra idea que nosotros metemos en nuestra cabeza, que es la decepción. Esa es otra idea. La psicología cognitiva nos explica cómo vamos metiendo en nuestra cabecita ideas que contribuyen a que yo viva chupando limones. Las expectativas también tienen muchísimo que ver con la relación que tenemos con las otras personas. Porque resulta que nosotros con frecuencia esperamos que los demás satisfagan lo que nosotros queremos que satisfagan. Nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros compañeros, y cuando nos enfrentamos a la realidad y vemos que eso no es así, surge esa otra idea que metemos en nuestra cabeza, que es la decepción. ¿Y eso qué es la decepción? ¿Qué se les ocurre que es la decepción? No recibir lo que tú esperas recibir. El sentimiento negativo que surge cuando yo no recibo lo que espero recibir de alguien o de algo, porque a veces decimos que es la suerte, que es la mala fortuna, que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, que no me lo he podido aprender todavía, lo estuve repasando el fin de semana, no sé qué, y mortaja, del cielo bajan, matrimonio y mortaja, del cielo bajan, pues el matrimonio no ha bajado todavía. ¿Por qué? Decepción, porque no ha bajado de allá arriba el matrimonio, ¿sí? Claro, la mortaja tampoco, pero por eso no estoy decepcionado. Bueno, esas expectativas son básicamente lo que nosotros esperamos que ocurra. Nosotros esperamos que ocurran muchas cosas, que ocurran.
Cuando hemos trabajado, hemos crecido como personas, hemos sanado emocionalmente, sabemos que podemos esperar, pero hay un refrán que a veces lo entendemos mal, que es a Dios rogando, Con el mazo dando. ¿que eso qué es? Yo espero que las cosas vayan bien, pero estoy trabajando para que vayan bien. Yo no me cruzo de brazos a esperar que las cosas vayan bien por sí solas. Entonces, si nosotros no trabajamos, no tenemos esa idea suficientemente elaborada, podemos seguir esperando que las cosas vayan bien, porque alguien tiene la obligación por nosotros de hacer que vayan bien. Y entonces me peleo con los demás, me peleo con el de arriba, me peleo con la fortuna, me peleo con mi signo del zodíaco. Porque claro, es que como soy Piscis, no se han cumplido mis expectativas, porque claro, yo soy Piscis y la otra pues es Tauro, pues claro, la combinación, un pescado y un toro, pues eso no pega, eso cómo va a pegar. Pues la culpa es del mes en que nací. Claro, entonces estoy decepcionado de mi signo del zodíaco. Bien. Cuanto más maduras son mis emociones, más capaz soy de aceptar mi realidad. Y acepto que en esa realidad pueden satisfacerse mis expectativas, sobre todo con mucho trabajo por mi parte, pero también asumo que muchas de esas expectativas posiblemente no se satisfagan, sin necesidad de sentirme decepcionado. Puede que no me guste, pero cuando ahora que van a cantar los niños estos que cantan los números de la lotería, ¿no? Y estoy ahí esperando y haciendo fuerza, pues al final, más o menos después de que ha salido el gordo ya, a la media hora ya me he olvidado, ya no me acuerdo. Pero pues a veces nos quedamos dándole vueltas y vueltas, y por qué no me ha tocado, y por qué a otro sí, si lo hubiera comprado en no sé dónde, etc. La decepción entonces, como decía muy bien, decían aquí por este lado, pues la decepción es ese sentimiento negativo asociado, no producido, porque ¿de dónde se produce ese sentimiento? De lo que yo pienso. ¿Quién me metió esa idea en la cabeza? Yo mismo, yo la metí en la cabeza. Puede que los otros hayan influido, pero soy yo quien ha metido esa idea en la cabeza, entonces siento algo negativo al hecho de que no ha ocurrido lo que queremos. ¿Por qué? Porque también puedo meter algo constructivo, algo positivo y plantearme, cuando no ha ocurrido lo que yo quiera, pues puedo trabajar para conseguir otra cosa que también quiera y sea buena para mí. O puedo seguir trabajando en esa misma dirección para intentar conseguir aquello que quiero y que esta vez no ha ocurrido. Aprobar una oposición, por ejemplo, ¿sí? No es necesario que si no la apruebo me deprima, podría deprimirme, ¿sí? O podría enfadarme con el tribunal de oposición, pero es que el nombre ya lo dice, un tribunal, eso ya suena, ya da miedo de por sí, pero podría enfadarme o sencillamente plantear maduramente, adultamente, esta vez no ha ocurrido lo que yo quería, pero el que ocurriera lo que yo quería era solamente una posibilidad. Hay entonces otro elemento importante. Yo, por ejemplo, no puedo conseguir se fue el santo al cielo. Voy a quedarme con ese ejemplo a ver si recapturo la idea. Yo no puedo conseguir, aquí alguno va a saltar de su asiento, yo no puedo conseguir aprobar una oposición. Yo no puedo conseguir ganar una carrera. No está en mis manos. En mis manos está que estudiar, entrenar, porque a lo mejor otro estudió más que yo, otro entrenó más que yo, otro tiene más habilidades que yo, y no depende de mí. De mí depende hacer lo necesario para tratar de satisfacer mi meta. Si yo logro entender eso, cuando no consiga la meta, si no la consigo, porque también la puedo conseguir, puedo ser más benevolente, más generoso, puedo ser más comprensivo conmigo mismo y con la realidad. Es decir, pues sí, en mis manos no estaba lograr esto, en mis manos estaba trabajar para
lograrlo. Pero yo no era el único que estaba trabajando para ello. Así que, si queremos conseguir unas metas, pues habrá que hacer lo que está en nuestras manos, que es trabajar para intentar conseguirlas. Y confiar. Confiar en uno mismo. Y que no haya ningún amigo en el tribunal. Que no haya ningún enchufado, enchufada. Muy bien. Entonces, nos resentimos también muy fácilmente porque a veces a nuestros deseos le damos el carácter de obligación. Consideramos, aquello hay un refrán muy parecido, ¿no? Que dice, sus deseos son órdenes para mí. Nosotros pues llegamos a convencernos en nuestra cabeza, es un pensamiento un poco infantil, que no ha madurado suficientemente en nuestras cabecitas, a veces culturalmente. Está muy arraigado el hecho de que porque yo quiero algo, eso tiene que suceder. Hay una frase que a mí me da escalofrío, que es aquella que dice que el universo, ¿cómo es? El universo conspira. El universo conspira para que todo te vaya bien. Pues el universo, anoche estaba viendo un programa del Hubble, que es un telescopio impresionante, que mira hasta el infinito y más allá. Y hace una foto del fondo del universo y en ese fondo del universo aparecen 100 millones de galaxias, no de estrellas. Esos son miles de millones de estrellas. Todas ellas trabajando para que a mí me vaya bien. No hace falta que yo dé un palo al agua, pues, hombre. Ya con que el sol solo estuviera trabajando para que a mí me vaya bien, ¿para qué tengo que hacer yo nada? Entonces, es muy importante que yo, maduramente, adultamente, pues reflexione y me plantee. Efectivamente, las cosas que yo deseo, ¿alguien tiene la obligación de dármelas? No. Pero yo puedo trabajar para que ocurran esas cosas que yo quiero, sabiendo que algunas a lo mejor no ocurren. Si lo miro así, adultamente, maduramente, mi decepción respecto de la vida y de la realidad será muchísimo menor. Viviré más tranquilo, trabajaré más y sufriré menos, porque no perderé el tiempo lamentándome por lo que no ha sido, sino que disfrutaré un poco más de lo que sí ha sido y del hecho de que trabajar entrena mi creatividad. Trabajar hace que mi tiempo sea útil. Trabajar a lo mejor me ayuda a aportarle cosas buenas a los demás. Hay un pequeño cuento, brevísimo. Un hombre va por el camino y de pronto escucha una voz. Si ustedes escuchan una voz, vayan al médico, ¿sí? Pero en este caso, el cuento dice que el hombre va por el camino y escucha una voz que le dice: recoge piedras del camino y échalas en tu mochila, y mañana te sentirás feliz y al mismo tiempo triste. El hombre no sabe de dónde ha venido la voz, ¿sí? Y entonces echa unas piedras en su mochila y se va para su casa. Se duerme y al otro día se despierta y cuando abre la mochila, la maleta, la alforja, se da cuenta que las piedras se han convertido en piedras preciosas. Esmeraldas, rubíes, oro, todo esto está allí en su maleta. Y se siente feliz, porque las piedras se han convertido en piedras preciosas. Pero enseguida se siente triste. ¿Por qué? Sí, por no haber cogido más, hubiera cogido más. De nosotros depende sentirnos felices o tristes, y nos sentiremos más felices y menos tristes en la medida en que no vayamos considerando que la vida, el universo, las personas tienen la obligación de hacernos felices. Bien. Hasta ahí todo está más o menos confuso. Bien, si he logrado confundirlos, por lo menos hemos avanzado. Bien. Si consideramos entonces que nuestros deseos son órdenes, es fácil que nos sintamos decepcionados, porque a los demás no les gusta recibir órdenes. A los demás no les gusta que les digamos lo que tienen que hacer. Y si lo que yo le digo que tiene que hacer es hacerme feliz a mí, pues menos
Eso es un trabajo cansino. Y además hacerme feliz a mí es complicado, es difícil. Vaya, porque a veces las personas somos complicadas de ser felices. Pues bueno, entonces, yo le digo a mi jefe, ¿sí? Para yo vivir feliz, le digo a mi jefe, tus órdenes son deseos para mí. De esa manera no me lo tomo como una imposición. Tus órdenes son deseos para mí. Así vivo yo más tranquilo. Es posible que él viva más decepcionado, pero yo vivo más tranquilo. Bien. De esos pensamientos negativos que nosotros vamos construyendo en nuestra cabeza sobre la justicia, sobre la culpa, sobre la vergüenza, pues resulta que se derivan a veces comportamientos, porque aunque vayamos en la cuerda floja, nosotros tendemos a responder a eso que vamos sintiendo dentro. Y cuando nos sentimos resentidos, ¿qué buscamos? Venganza. La palabra tiene muy mala prensa, pero nosotros no nos damos cuenta habitualmente. Como tiene tan mala prensa, rechazamos esa idea en nuestra cabeza y no nos damos cuenta que en nuestra vida constantemente vamos sumando un montón de micro venganzas que son nuestro mecanismo para tratar de restituir el equilibrio perdido. En el fondo, esto está relacionado con nuestra autoestima, con lo que sentimos hacia nosotros mismos, con nuestro autoconcepto, con lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Y en el fondo, la intención es buena, pero solo la intención, que es restituir el equilibrio de nuestras emociones. Pero el procedimiento es totalmente funesto, porque intentamos restituir ese equilibrio doblegando al otro, devolviéndole al otro un poco de su propia medicina, ojo por ojo. De esa manera, nuestra conducta se corresponde con la búsqueda de esa restitución del equilibrio, pero no tratamos de restituir ese equilibrio habitualmente constructivamente, sino tratando de que el otro pague por aquello que no, por aquellas expectativas nuestras que no ha satisfecho. ¿Les suena de algo? La palabra venganza tiene muy mala prensa. Cuando nosotros trabajamos, bueno, ya saben que por mi profesión, por mi trabajo, pues normalmente trabajo a veces, por ejemplo, con parejas o con padres y madres e hijos. Y entonces, pues se nota cómo constantemente están intentando restituir ese equilibrio. Unos porque a veces piensan, el poder lo tenemos unos. Y cuando vemos algún resquicio de que hemos perdido el poder, tratamos de recuperar el equilibrio de nuestro poder. ¿Cómo? Pues utilizando los recursos de poder que se supone que tenemos nosotros. Normalmente ese recurso de poder pues es la fuerza física, la fuerza económica, la fuerza cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. La venganza es un mecanismo normalmente pues escurridizo, engañoso, con el cual nosotros tratamos de satisfacer las expectativas de nuestro bienestar emocional. Podríamos hacer cosas más constructivas, claro, como las que hacen muchísimas veces ustedes, porque con frecuencia también hacemos cosas que están en el otro sentido o al otro lado de este concepto de venganza. Y entonces, por ejemplo, antes de ir allá a las cosas que podemos hacer, pues ¿qué más influye en ese deseo de venganza, en esa búsqueda de restitución del equilibrio? Hay una autora, se me escapó poner el nombre y ahora mismo no me acuerdo de la autora, tiene un libro que se llama El empacho de la felicidad. ¿Han estado, esa palabra se conoce, empacho? Empalago, ¿sí? Estar hasta aquí de alguna cosa. Por ejemplo, del dulce. ¿Sí? ¿Alguna vez han estado empalagados de dulce? Yo no, ¿sí? Pero he estado empalagado de limón, por ejemplo, ¿sí? El empacho de la felicidad es estar empalagados hasta el gorro de la obligación de estar contentos todo el tiempo. La sociedad en este momento nos impone, sobre todo a través de las redes sociales, la obligación de estar contentos todo el tiempo.
Tenemos que estar colgando. Yo ahora mismo, cuando vaya a terminar la conferencia, me haré un selfie y diré, qué conferencia tan estupenda, ¿sí? Encantado, dándolo todo en la conferencia, ¿sí? Y tendré que mostrar que estoy contento, que ustedes están contentos, que nos la estamos pasando genial en esta conferencia. Porque la sociedad, a través de las redes sociales, nos dice que no se acepta el malestar emocional, que no podemos hablar de eso porque los demás lo están pasando de muerte. Genial, eso nos dicen en las redes sociales. Luego sabemos por experiencia propia, pues que bueno, colgado el selfie, nos tenemos que enfrentar a la realidad. Este empalago, este empacho de felicidad, que es esa presión por estar contentos todo el tiempo, también nos genera muchísima frustración. Porque entonces yo hablo del Facebook o el Instagram. Yo no tengo Instagram, pero bueno, el Instagram es para fotos y vídeos, ¿no? Abro el Instagram y entonces las fotos que aparecen allí, pues gente rica, gastándose el dinero, gente guapísima, ¿sí? Conquistando y arrasando, gente dichosa en cruceros, en parques temáticos, en restaurantes de lujo. Yo veo todo eso y ¿cómo me siento? Corcholis. Y yo trabajando aquí hasta las 8 en esta conferencia. Todo el mundo pasándola bien, menos yo. Eso me genera frustración, insatisfacción, desasosiego, apatía, desánimo, depresión. Todo el mundo la está pasando bien, menos yo. La realidad detrás de todo esto, pues es que no es así. Pero la sociedad nos empuja hacia ese empalago de la felicidad. Estemos contentos todo el tiempo. Y no es cierto. ¿Esto por qué? Sumado a nuestro concepto de justicia, de que los demás o algo, el universo, tiene que darnos la felicidad, pues ni nos sentimos felices todo el tiempo, ni el universo conspira a nuestro favor. Con lo cual yo me siento hundido, miserable. ¿Y qué hago con eso? Pues una persona así disparó este fin de semana contra otro montón de gente y se cargó a 60 personas. Eso hacemos, ¿sí? Bien. Entonces, dice, esta sí la tengo, una periodista que se llama Hannah, o Johanna, antes se llamaba Johanna, ahora se llama Hannah Arendt, dice, fuimos creados con el poder de recordar el pasado, pero sin el poder de cambiarlo. Como personas adultas, como personas maduras, como personas que tenemos criterio, podemos plantearnos, efectivamente, no puedo cambiar el pasado, tengo el poder para recordarlo, pero no para cambiarlo. No puedo cambiar el pasado, pero encima me acuerdo de las cosas negativas, dolorosas, tristes. ¿Y qué puedo hacer? Si me acuerdo, ponerle una mirada pura y tierna. no podemos cambiar el pasado, pero sí perdonar. Y aquí es cuando llegamos, bueno, vamos a perdonar, pero ¿y qué es eso? Porque eso así, bueno, vamos a perdonar y ya está. Perdonar, sencillamente, pues implica. Ahora van a entender el porqué de la fotografía. Esa fotografía es un acto de rebelión. Perdonar implica la decisión de soltar el resentimiento. Perdonar no es olvidar. Eso se llama pérdida de la memoria. Perdonar es una decisión mía de no sufrir más gratis, porque estoy sufriendo gratis. La vida por sí sola ya traerá un montón de situaciones con las cuales voy a sufrir. No hace falta que me busque yo otras, porque no tengo nada mejor que hacer. En la vida voy a perder a mis seres queridos. En la vida voy a tener un montón de situaciones difíciles que resolver. En la vida a lo mejor voy a tener que pasar por enfermedades, por un montón de cosas, pérdidas económicas, etc. No hace falta que me busque más motivos para sufrir. Con lo cual, pues bueno, es una decisión mía no olvidarme del pasado, sino dejar de sufrir por lo que pasó.
Esa es una decisión. Con frecuencia no tomamos esa decisión porque sufrir por lo que pasó para nosotros a veces es un tesoro. Un tesoro envenenado, por supuesto. Un tesoro traicionero, un tesoro dañino, pero es nuestro tesoro. Si se dan cuenta, con mucha frecuencia, lo vemos nosotros, principalmente en nuestro trabajo con las personas que sufren, pues que a veces no quieren soltar el resentimiento, no pueden tomar esa decisión, porque valoran mucho el vínculo que tienen con las personas o con las situaciones que están relacionadas con su resentimiento, mantienen una relación a través de ese resentimiento, de ese volver a sentir. Por ejemplo, nos contaba una persona, nos lo decía sinceramente, después de un tiempo de trabajo, no le concedo el divorcio a mi pareja, llevaban 6 años de separados, no le concedo el divorcio. Bueno, ¿por qué? Nosotros no estamos allí para juzgar, sino pues para escuchar y tratar de aportar algo enriquecedor. ¿Y por qué no quieres? Pues porque de esa manera ella sufre tanto como sufrí yo. Ah, pero ¿te has dado cuenta que mientras no concedes el divorcio, tú sigues sufriendo? Decía, sí, pero ella también. Y es cierto. ¿Estoy sufriendo yo? Sí, pero ella también. Decimos de otra manera, pues que bueno, que el resentimiento es como agarrar una brasa ardiendo para lanzársela a otra persona. ¿Cierto? Quema, ¿verdad? Ella hizo así como, quita, ¿sí? Agarra una brasa ardiendo para lanzárselo a otro. Oye, pero te estás quemando. Sí, pero cuando se la lance, se va a enterar. Pero te estás quemando. Entonces, sencillamente podríamos plantearnos, pues sí, es una tentación muy grande lanzarle la brasa, pero cuando la coja me voy a quemar y no quiero quemarme. No me merezco, encima de que ya sufrí, no me merezco causarme más sufrimiento resintiendo, empalagándome, dándole vueltas al dolor que ya viví en su momento. Puedo, si quiero, soltarlo, dejarlo que se vaya. ¿Cómo? Pues replanteándome cuáles son mis expectativas y qué es lo que yo quiero para mi vida hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, el compromiso de soltar o la decisión de soltar ese resentimiento implica que yo deje de repetir el sentimiento negativo. No es solo dejar que se vaya, porque a lo mejor no se va. Tengo que hacer algo al respecto, y es dejar de repetir el sentimiento negativo. ¿Y cómo consigo eso? Replanteándome mi concepto de justicia. Lo justo es que yo viva bien. Lo justo no es que viva amargado, sufriendo, doliéndome por algo que ya pasó y que yo no quiero soltar. Entonces, les pongo otro ejemplo. Van 3 ranas por el río sobre una hoja de estas que flotan sobre los ríos, ¿no? Sobre un nenúfar, creo que se llama, ¿es posible? Nenúfar. Van las 3 ranas cuando de pronto se aproximan a una catarata, a una cascada, se aproximan. Y entonces 2 de ellas toman la decisión de saltar del nenúfar. ¿Cuántas ranas se salvan? Tú lo sabes, porque tú estabas el fin de semana ahí. Lo conté con personas, a ver si te confundí, ahora lo cuento con ranas. ¿Cuántas se salvan? ¡Ninguna! ¿Por qué? Porque tomar la decisión no es lo mismo que hacerlo. Si no, acuérdense de Año Nuevo. ¿Cuántas decisiones toman ustedes en Año Nuevo? Tocar la guitarra, aprender inglés, ir al gimnasio, hacer un curso de cocina. ¿Cuántas de esas las cumplimos? Tomar la decisión no es lo mismo que hacerlo. Así que para perdonar, para soltar ese resentimiento, tengo que tomar la decisión y además ser constante. Repetirme constantemente. No voy a sufrir más por esto. ¿Me voy a olvidar?
No, posiblemente no, pero lo que voy a hacer es no sufrir más por esta situación. Y para eso, para que no sienta aquí más ese sentimiento, ¿a dónde tengo que ir? Psicología cognitiva. Cambiar mi mirada sobre la situación. Cambiar mi forma de entender la situación. Plantearme, yo considero que lo justo es que alguien me pague la factura que se me debe. Lo realista es, posiblemente nadie me vaya a pagar esa factura. Si estoy esperando que alguien venga a pedirme perdón por algo que pasó hace mucho tiempo, a lo mejor ocurre, pero a lo mejor no ocurre, porque a lo mejor esa persona piensa que no tiene ninguna factura pendiente, porque desde su concepto de equilibrio no se ha roto ningún equilibrio conmigo. Así que si yo estoy esperando para liberarme del resentimiento que otra persona me pida perdón, estoy encadenado a esa persona y mientras tanto estoy sufriendo. Con lo cual, pues esos tres elementos son fundamentales para que yo pueda ser libre. Para nosotros, perdonar, vamos a decir la que sigue. Aquí. Perdonar, como decía muy bien quien lo decía, por aquí y por allí, perdonar no implica entonces cambiar el pasado o cambiar lo que pasó. Perdonar implica sencillamente, aquí dice, perdonar no cambia las circunstancias. ¿Perdonar qué cambia? Nada. Para perdonar, perdonar es el resultado de cambiar nuestra mirada sobre las circunstancias. Perdonar no es lo que yo hago, perdonar es un resultado que se consigue cuando yo he hecho algo que está en mis manos. ¿Recuerdan que les decía? No podemos conseguir esto, lo que podemos es trabajar para conseguirlo. Y yo no puedo conseguir el perdón si no miro las situaciones, si no miro a las personas de una manera más realista. Ni los demás, ni el universo tienen que satisfacer mis expectativas. Puede que alguien lo haga, puede que alguien satisfaga alguna de mis expectativas, pero posiblemente muchas de mis expectativas se queden sin satisfacer. Como personas maduras y adultas seguramente lo aceptaremos y lo llevaremos bien, pero cuando nos quedamos atascados en este concepto de desequilibrio, de justicia, pues sufrimos porque nos quedamos esperando que el equilibrio vuelva. Y a lo mejor ese equilibrio, como es una idea mía, no va a volver y a lo mejor no vuelve, y si vuelve, no vuelve como yo quiero, como a mí me gustaría. Más o menos, para terminar, para redondear esta situación, en el teléfono de la esperanza decimos, a diferencia pues, de otros enfoques son otros, ¿sí? En otros enfoques estará bien como se presente, pero el nuestro, como es desde la psicología cognitiva, en la psicología cognitiva, perdonar no es un acto de generosidad. Yo no perdono porque sea generoso. Yo perdono porque soy inteligente. Porque me hago un favor. Y me doy cuenta que es que si sigo resentido, sigo amargado, sufriendo, dolido, no puedo avanzar, no puedo ir a la velocidad que me gustaría, no puedo disfrutar como me gustaría porque estoy amarrado a algo que es el sufrimiento. Entonces, perdonar no es un acto de generosidad para nosotros, es un acto de inteligencia o incluso de sabiduría. Cuando las personas vayan al taller allí que vamos a hacer a partir del 18 de octubre en el Centro Social Altavis, los que quieran ir, pues entonces explicaremos. ¿Pero qué eso era de sabiduría y de inteligencia? ¿Cuál es la diferencia y todo eso? Bueno, ya hablaremos allí, nos meteremos mucho más en materia. Por ahora basta con que nos lo planteemos.
Pues sí, no hace falta que sea generoso, porque a lo mejor soy más o menos generoso. Lo que hace falta es que sea listo y que me plantee, no quiero seguir viviendo atrapado por el resentimiento, por el dolor, por el sufrimiento. Y me van a perdonar ustedes, pero tengo que volver a Alicante. Así que lo que quería contarles era básicamente esto. Les agradezco muchísimo su presencia, el haber estado aquí con nosotros, y ahora seguramente podemos tener unos 5 minuticos si alguien quiere preguntar, dar su opinión, decir algo más al respecto, antes de que cerremos. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia. Vale, pero cuando no tienes cosas del pasado, que digamos es eso, que tienes del resentimiento, o de los hijos, o de la pareja, o eso, supuestamente es algo, sino el día a día, ¿qué perspectiva tienes que cambiar para, como yo digo, para no sufrir? Bueno, inicialmente creo que entiendo lo que dices, pero por si acaso, como decía anteriormente, sufrir está garantizado. Si pulimos más desde una perspectiva, cuando trabajamos en otro curso, decimos el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es evitable, el dolor no, pero el sufrimiento sí. Entonces allí sobre lo que nosotros trabajamos es sobre la mirada que nosotros tenemos sobre la vida, sobre la forma en que miramos las cosas. Nosotros básicamente lo que hacemos es que consideramos a veces que las situaciones nos superan. A veces hay situaciones que nos superan. Pero yo, como no quiero quedarme ahí, entonces, por ejemplo, pido ayuda. Yo solo no puedo. Pues, por ejemplo, pido ayuda. ¿Qué he hecho? Pues ante una situación que yo creo que me supera, he tratado de mirar algo más. No me he quedado solamente con eso. He buscado algo más. Que las personas que yo creo que me pueden ayudar no me ayudan, pues más. ¿Quién más me podría ayudar, por ejemplo? ¿O qué estoy yo enfocando de esta situación que hace que no pueda salir de ella? A eso le llamamos nosotros marco de referencia, el marco de referencia con el cual yo miro el mundo. Posiblemente ese marco de referencia no me ayude para resolver el día a día, como tú dices. He de buscar otros marcos de referencia que me ayuden a ver el mundo de otra manera, mi realidad de otra manera, mis relaciones con las personas de otra manera, como por ejemplo, hablamos en este mismo escenario a comienzo de año sobre las personas tóxicas. Y decíamos, si tú ves que el mundo está lleno de personas tóxicas, no tienes que cambiar el mundo ni a las personas, tienes que cambiarte las gafas, porque hay algo que no estás viendo bien, ¿sí? Que no te permite ser feliz. Con lo cual, te cambias las gafas y ya está. Cambias tu mirada sobre el mundo. Lo que pasa es que lo que planteas, pues efectivamente es muy realista, pero es grande como para explicarlo en 4 palabras. Si te animas a venir a partir del 18 al taller, allí podemos desmenuzar mucho más estos temas. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Cómo te llamas, verdad? Mari Carmen. Cuando nacemos, genéticamente venimos predispuestos a ser más sufrientes o menos, o no, o todos nacemos igual, y luego, porque yo conozco gente que ante la misma situación no los veo sufrir. Conozco gente que ante la misma situación los veo sufrir mucho, y a lo mejor es lo mismo, ¿no? O parecido. Y yo mi pregunta es que digo, ¿nacemos ya genéticamente con una predisposición a ser más sufrientes, o nacemos todos igual, pero luego según nos eduquemos o tal, unos tenemos más tendencia a sufrir más y otros menos? Bien, la palabra que se usa académicamente, precisamente, Mari Carmen, es predisposición, ¿sí? Tenemos ciertas predisposiciones emocionales, por ejemplo, y en la medida en que nos relacionamos o nos criamos en uno u otro contexto, esas predisposiciones se fortalecen o disminuyen, depende de en qué contexto nos criemos. Si a lo mejor nacemos en un contexto, nosotros tenemos una predisposición para ser, por ejemplo, más volubles o más introvertidos, pero nos criamos en un contexto en donde se nos anima a ser extrovertidos, a expresar nuestras emociones, muy posiblemente, aunque tenga una predisposición para ser más introvertido, yo aprenda a ser
extrovertido, pero es posible que tenga esa cierta predisposición. Se dice ahora mucho, se dice académicamente pues que hay 50-50, mitad y mitad, mitad predisposición y mitad relación con las otras